¿Qué tal? ¿Cómo están? Voy a dedicar este pequeño video a recordar un acontecimiento del cual muy pocos se acuerdan en el Perú. Un día como hoy, 20 de agosto, a las 2 de la tarde, hora de Chile, salía de Valparaíso una flota de muchos buques de guerra y otros buques de transporte, comandada por el almirante Cochrane y por el general San Martín, para iniciar la liberación del Perú. Entonces, como muy pocos se acuerdan en el Perú, y nosotros sí tenemos que acordarnos de un acontecimiento tan importante, voy a dedicar unos cuantos minutos a hacer un recuento de ese extraordinario acontecimiento. Y entonces, si ustedes me permiten compartir pantalla, ya estamos aquí y vamos a ir viendo algunos datos que son muy importantes para que podamos explicarnos cómo fue esa llamada expedición libertadora. Este es un proceso que venía de muy antes. Estaba ya la Junta de Buenos Aires, el general San Martín ya estaba en las Provincias Unidas del Río de la Plata y él había pedido ser gobernador de Cuyo. Y en 1814, los revolucionarios que luchaban por la independencia de Chile sufrieron un terrible contraste. Fueron derrotados por las tropas realistas en la batalla de Rancagua y tuvieron que fugar hacia el otro lado de la cordillera, hacia Cuyo, donde estaba San Martín. Y huyeron entonces a la provincia de Cuyo. En esa época era una provincia, hoy día ya es un territorio perteneciente a otra provincia, y hablaron con San Martín. Esta es la provincia de Cuyo. Aquí la ven ustedes. Es una zona andina y por aquí es que entonces San Martín ya estaba planeando pasar la cordillera e iniciar una expedición libertadora hacia el Perú. Entonces ya con los que habían fugado de Chile y usando su cargo de gobernador de Cuyo, San Martín empieza a armar un ejército. Y aquí les estoy poniendo un calendario. En febrero de 1815, es decir, 5 años antes de la expedición libertadora, 5 años antes, llegan las primeras dotaciones de artillería a Mendoza desde San Juan, con los primeros soldados, que son 134. Luego recoge plata San Martín, especialmente de los residentes británicos, y logra organizar un destacamento de caballería al que denomina Gauchos de la Invención. Luego dispone un sorteo para los que quieran incorporarse al ejército y logra reclutar 400 soldados. Pero negocia con el Cabildo de Mendoza y les dice, bueno, cambiamos. Entonces podemos hacer un contingente de voluntarios. Y se presentan 160 voluntarios.
Y además, desde Buenos Aires, el que era director supremo en aquellos momentos, que era Ignacio Álvarez Tomás, envía 2 regimientos de granaderos más. Entonces ya se empezaba así a organizar los primeros pasos en la conformación del ejército. Luego va acopiando municiones y pólvora. Llegan 12 quintales de pólvora, 200 fusiles, forman 6 compañías de granaderos, de fusileros, de cazadores y algo que la historia frecuentemente oculta, casi todos negros. Los soldados negros, dicen los historiadores, formaban la mayoría de los soldados de esos regimientos de infantería. Y ambas agrupaciones, las que tenían el número 7 y el número 8, ya cuando llegarían al Perú, algunos años después, se refundirían en un solo regimiento que fue conocido como el Regimiento Negro del Río de la Plata. Pero bueno, hasta ese momento estaban esa enorme cantidad de soldados negros, comandados por supuesto por oficiales blancos, porque en aquella época no solamente había esclavitud, sino también segregación. Pero San Martín consigue que al menos se permita que los cabos y los sargentos también sean negros. ¿Se imaginan ustedes lo que era para un negro esclavo convertirse en soldado y a veces también de soldado de caballería, aunque la mayor parte eran infantes? Era vestir uniforme, cosa que había estado prohibida en el coloniaje, y aspirar a tener un grado en el ejército, y sobre todo, algo muy importante, fundamental, ser libre. Y entre enero y febrero de 1817, organizado ya el ejército, San Martín logra el famoso e histórico cruce de los Andes. Y ya está entonces. Ya estamos en 1819. Siguen pasando los años. Hay una historia muy agitada, tanto en Buenos Aires como en Chile, pero finalmente logra San Martín con Bernardo O'Higgins el tratado entre Chile y las Provincias Unidas del 5 de febrero de 1819, por el cual se organizaría una fuerza expedicionaria que sería organizada por el gobierno de Chile a cargo de que los costos sean reintegrados una vez que el Perú sea liberado por el que sería futuro gobierno independiente del Perú. Hay que decir, en honor a la patria, a nuestra patria, que esa deuda fue pagada en los primeros años de la independencia. O sea, el Perú, a pesar de que ningún peruano había firmado este tratado, porque el Perú todavía no tenía nadie que pueda firmar ese tratado, no había gobierno libre en el Perú, todavía estaba el virreinato. A pesar de ello, los primeros años de la República fue una preocupación de los primeros presidentes el pago de esa primera deuda. Y aquí tenemos que recordar a otro personaje muy olvidado, que es José Bernal de Espolledo. José Bernal de Espolledo es un gallego que vivió en Argentina, luchó con el ejército argentino contra los realistas, lo apresaron, lo trajeron preso a Lima, lo tuvieron 5 años preso en el Real Felipe y durante esos 5 años él fue estudiando a los realistas, fue enterándose de cómo estaban organizados y apenas pudo, envió un famoso informe secreto a Bernardo O'Higgins
y a Domingo Torres, que era otro patriota al que él conocía, nacido en Uruguay, informándoles muy detalladamente sobre la situación del Perú. Bernal Espolledo entonces fue el primer agente voluntario de inteligencia con el que contaron los organizadores de la Expedición Libertadora, y entonces ellos ya venían al Perú con los primeros datos transmitidos por Bernal Espolledo. Y en el informe que les hace Bernal Espolledo, también están los negros, porque les dice, el plan es sencillo, dice, 4 o 6 mil hombres pueden desembarcar por el puerto viejo de Pisco, dice Bernal Espolledo, desembarcados, sublevarán inmediatamente los negros de Pisco o de sus haciendas de las de Ica, Chincha y Cañete, de los cuales puede componerse una fuerza de más de 6 mil hombres que con oficiales y sargentos de nuestro ejército y dispuestos en guerrillas de 50 o de a 100 o de a 200 no tratarán más que de estorbar los víveres por esta costa. Y además dice, en el puerto de Barranca podemos conseguir que se nos unan 1000 negros más. Fíjense ustedes la enorme importancia que tuvo la participación negra en los primeros momentos de la independencia del Perú. Bueno, Bernal Espolledo en 1818 se escapa de la prisión, huye primero a Lima y después consigue huir, aproximarse a Chile y logra embarcarse en uno de esos barcos ingleses que ya circulaban en esa época por las costas del Perú, y da la casualidad que en este barco ya era el buque de Cochrane que estaba haciendo las primeras exploraciones para la expedición libertadora. Entonces, el 19 de mayo de 1820 se forma con el Ejército Unido Libertador de Chile y el Ejército de los Andes, que había cruzado la cordillera, el Ejército Libertador del Perú, que posteriormente asumiría el nombre de Ejército Unido Libertador del Perú. Bueno, pero no tenían barcos. Tenían infantes, tenían artillería, no tenían barcos. El primer buque de guerra que consiguen es el bergantín español Águila, de 16 cañones, que entra a Valparaíso, pensando que los patriotas ya habían sido derrotados, pero no, ellos estaban ahí, habían regresado, y entonces es capturado una acción comando, lo que llamaríamos hoy día una acción comando, capturan el bergantín español Águila, que era muy importante, tenía 16 cañones, y lo bautizan con el nombre de Pueyrredón. Y luego en ese barco van a rescatar a los prisioneros de los realistas, entre los cuales estaba Manuel Blanco Encalada, que sería el primer jefe de la escuadra chilena. Luego llega un barco de guerra de 44 cañones, comprado en Londres, obviamente con ayuda inglesa, porque Bernardo O'Higgins, cuyo padre había sido el virrey irlandés O'Higgins, conocía mucho Inglaterra y había vivido en Inglaterra de joven. Llega el Windham, comprado en Londres, y ya con ese barco, con esos dos buques, empiezan a perseguir a la flota española, que estaba compuesta por la Esmeralda, la Venganza y el Pezuela, ¿no? Y empiezan las capturas. En julio se compra una corbeta estadounidense que se bautiza como Chacabuco. Una corbeta ya es un barco más grande, yo lo estoy poniendo aquí. Tiene 3 palos y una vela que hace de conducción del barco, la típica corbeta de aquella época.
Y en agosto llega también un navío de 60 cañones, un bergantín estadounidense, contratado en Londres, al que denominan San Martín. El bergantín es un barco más pequeño, más ligero. Aquí también lo tienen ustedes. Esta es una corbeta, este es un bergantín. Y así van organizando la flota. Pero hay una reacción española. España, enterada, manda inmediatamente en mayo de 1818 una expedición de 11 transportes, 2.000 soldados, ¿no? 2 naves de guerra, y una de ellas es la nave, la María Isabel, con 50 cañones. En octubre, la escuadra chilena al mando de Blanco Encalada, comandando la infantería de marina, el capitán Guillermo Miller, un británico, capturan a la María Isabel en Talcahuano. Por sorpresa, la llevan a Valparaíso, donde es bautizada como la O'Higgins. Cayeron en manos de los patriotas, además, 5 transportes, con todo su equipo. Entonces, por la compra o por la captura, así van formando poco a poco la que sería la Expedición Libertadora. Y luego, O'Higgins logra hacer contacto con Lord Thomas Cochrane, un antiguo marino parlamentario que tenía una gran experiencia en la guerra marítima, y él acepta venir a Valparaíso. Es nombrado jefe de la escuadra chilena y Blanco Encalada, que hasta ese momento era el jefe, se pone a sus órdenes. Y entonces Cochrane lo primero que hace es realizar un crucero por el Pacífico y va capturando más buques y más pertrechos de manera de fortalecer mucho más la armada que vendría al Perú. Pero hay un contraste, y es que en 1820 las provincias unidas del Río de Plata dejan de ser unidas. Se dividen, se fraccionan, porque hay una sublevación de una de las provincias, que es Entre Ríos. Se disuelve el Congreso. Pero entonces eso tiene la ventaja de que dejan a San Martín autónomo. Ya no dependía del gobierno de Argentina. Ya estaba totalmente entregado a la Expedición Libertadora. Esta es la bandera de la Expedición Libertadora. Es como la actual bandera de Chile. Chile se quedó con esa bandera. Y ustedes ven aquí las 3 estrellas. Una estrella es la del Río de la Plata, otra estrella es la de Chile y otra estrella corresponde al Perú. Esa es la bandera con la que vino la Escuadra Libertadora al Perú. Esta expedición tenía 25 naves, de las cuales 8 eran de guerra y 17 transportes. La tripulación de las naves de guerra era de 1.624 tripulantes, de los cuales 624 eran británicos, ingleses. Todos los capitanes de los navíos de guerra eran ingleses. El ejército constaba, porque fue variando, finalmente quedó reducido a 4.118 soldados y 296 oficiales. Del 40% de la oficialidad era argentina y el 40% de los soldados eran negros. El general en jefe era José de San Martín. El jefe del Estado Mayor era el general Juan Gregorio de las Heras. La intendencia estaba a cargo de Juan Gregorio Lemos. Y a cargo del parque, es decir, de toda la provisión de municiones y de explosivos, estaba un sargento mayor que era un cura. Era un cura franciscano, Luis Beltrán, que había estado desde la organización del ejército
era un hombre de confianza de San Martín y que había cruzado también, junto con San Martín y el ejército de los Andes, la cordillera de los Andes. Entonces, se empieza a cargar la flota. El 10 de agosto se embarca la carga y provisiones. El 13 empiezan a moverse entre Quillota y Valparaíso. En la mañana del 18 empiezan el embarque. El Araucano y la Minerva navegan para recoger un batallón de infantería de Coquimbo. Y el 20 de agosto, que era el día del cumpleaños del director supremo de Chile, general Bernardo O'Higgins, zarpó hacia el Perú una fuerza naval de 25 navíos con 6.030 a bordo rumbo al Perú. A las 2 de la tarde, la O'Higgins enarboló la insignia del vicealmirante Cochrane, seguida de la Lautaro, y la Galvarino rompió la marcha. Y la retaguardia la cerraba el navío San Martín, que llevaba a bordo al generalísimo San Martín, al jefe de toda la expedición. ¡Viva el Perú! ¡Vivan los negros que vinieron con la flota libertadora! ¡Vivan los héroes que empezaron a darnos la libertad! No nos olvidemos de toda la gente que vivió y murió iniciando la liberación del Perú, que todavía no hemos conquistado del todo. Muchas gracias y nos vemos.